una de las dos es la mejor opción, sino que está en función de las condiciones de carga de las cargas, del proyecto, del tipo de suelo, de la técnica y la economía. Los mismos criterios que revisamos al principio del curso y hemos aplicado a lo largo del mismo. Bien, y bueno, pues entonces vamos a empezar a comentar que existe también otra clasificación en cuanto a los elementos de cimentación profunda en función del material con el que se elabora. Entonces tenemos de ahí pilas de acero, pilas de concreto, que estas a su vez se dividen en pilas fabricadas en el lugar, pilas in situ, pilotes que son fabricados en una planta y pilas de madera. Si bien es cierto, estas últimas no estaremos tan acostumbrados, sin embargo, al inicio o mejor dicho, antes de que se industrializara en lo que es el uso del concreto y el acero, pues se ocupaban troncos de madera para encajarlos en el suelo, rigidizar el medio, que hoy ese concepto lo conocemos como confinamiento. En cuanto a control de calidad, al elaborarse en planta, fácil colocación, fácil y rápida colocación, muy limpia colocación, en el caso del acero. Sí me atrevo a decir que todavía hoy en la industria está, pues, el estigma, pues sí, el estigma, el prejuicio de decir, bueno, es que el acero es muy caro, entonces, ¿cómo lo voy a enterrar? ¿Cómo? No, pues eso se va a elevar en costos todavía más. Si nosotros tomamos en cuenta o hacemos una comparativa en cuanto a tiempo, si le generamos o si podemos representar un costo en cuanto a tiempo y evidentemente lo que involucra perforación previa, uso de lodos, de alguna manera cuantificar la incertidumbre tanto de la perforación como del uso de lodos. El equipo de perforación, que es mucho más pesado, no nada más la perforadora, sino la grúa. Todo lo que viene siendo la maniobra del concreto, verificar su calidad, el armado del acero, todo ese tipo de situaciones, nos daremos cuenta que el uso del acero en la cimentación, valga la redundancia, resulta competitivo, ¿vale? Entonces, sí valdría la pena en su momento, si tienen oportunidad en las condiciones ya cuando se presenten en el campo laboral, pues sí revisar la posibilidad de esa cimentación tradicionalmente en concreto, pues convertirla en acero. No estoy diciendo que todas, porque sí hay algunas estructuras importantes de altura, por lo consecuencia de descargas a tomar en cuenta, que a lo mejor, si es cierto, la solución en acero no sea la idea, ¿vale? Pero bueno, tampoco podemos cerrarnos a un extremo, ¿no? No todo va a ser en concreto y ya no pasa nada, o todo va a ser en acero para aplicar otras técnicas. Yo creo que tendremos que encontrar, como en muchas cosas, un punto medio. Bien, vamos a comentar sobre esta tabla que les comparto del lado izquierdo las ventajas. Como ya platicamos, las ventajas es fácil manejo del elemento, por supuesto, soportan importantes esfuerzos de hincado, que es una característica también a comparación de los elementos de concreto. Platicábamos la sesión anterior que en el momento en que nosotros queremos colocar un
un pilote, entonces debemos de generar un mecanismo de hincado, ya sea percusión, ya sea rotación, ya sea oscilación, ¿vale? En el caso de la percusión, sí debemos de cuidar, no rebasar la energía de hincado, porque podemos lastimar el concreto. En el caso del acero, resiste o tiene pues sí, mayores registros de esfuerzos de hincado. Eso es una ventaja, sin lugar a dudas. Nos permite penetrar estratos un poco más duros, que no es el caso de los concretos, como también ahí viene una ventaja. Y alta capacidad de carga, lo que comentábamos también. Eso es cierto. Dentro de las ventajas, relativamente costosos, lo que platicábamos, si nosotros comparamos en unidades de metro cúbico de acero contra metro cúbico de concreto, evidentemente será el acero quien registre un mayor costo, sin duda. ¿Vale? O el metro lineal, como ustedes decidan cuantificarlo, también es una opción el metro lineal. Pero, insisto, yo creo que hacemos mal en solo ver el elemento, o sea, comparar acero con concreto. O sea, eso yo creo que no es del todo adecuado, sino también debemos verificar todo lo que está alrededor y las incertidumbres, insisto, que se generan y los tiempos. Porque, bueno, estamos en la industria, no es la única, en una industria donde el tiempo es dinero. Y si nosotros planteamos al cliente que con esta técnica de elementos de cimentación con acero podemos obtener tiempos más cortos, les apuesto que les será atractivo. Inclusive, si tiene un costo adicional. Si ese costo adicional es aceptable, es verificable, bueno, no verificable, es, ¿cómo podemos decir también? Pues sí, bajo el criterio y el sistema de financiamiento, inversión que tengan los dueños, los clientes, y de alguna manera estable, es conveniente, créanme, un porcentaje a lo mejor depende, ¿no? Depende del poder económico que tengan los socios, pero sí nos ha tocado personas que sí que sí lo evalúan, ¿eh? Que sí lo evalúan, ¿vale? A pesar de inclusive que esté un poco más alto el costo total con acero que con concreto, por la cuestión de tiempo, por la cuestión de mercado, por la cuestión de oferta. Ahí ya se van generando otras situaciones, ya no tanto técnicas, sino un poco más en cuanto a... una de las desventajas que tiene el hincado en acero es el alto nivel de ruido durante el hincado. En verdad es un impacto bastante fuerte, molesto. Algunas ciudades está reglamentado el ruido que se debe de, o los límites de ruido que se pueden generar. Y bueno, pues lamentablemente la técnica de hincado, pues sí lo rebasa, ¿no? De ahí que a lo mejor tendríamos que buscar otro método de colocación, de hincado, como puede ser por vibración, por oscilación, pero eso dependerá de las condiciones estratigráficas. ¿Vale? Bien, expuestos a corrosión, es cierto, sin embargo, existen investigaciones que demuestran que, bueno, el nivel de corrosión o el avance de la corrosión es ni siquiera del milímetro al año, pudiera llegar a ser en función de algunas condiciones, principalmente biológicas, en cuanto a los materiales a donde se va a hincar el elemento. Y que en muchas ocasiones, bueno, pues lo que involucra es considerar un grosor mayor para evitar que la corrosión, pues, ponga en riesgo la estabilidad de la estructura. La realidad es que el tema de la corrosión hoy en día ha sido, creo yo, pues sí superado. Y posible flexión durante el hincado, esto por lo que platicábamos también, al ser elementos esbeltos. Si nosotros estamos hablando que el hincado preferente es por, eh, por impacto mecánico, pues sí se corre el riesgo de una flexión. ¿Vale? No sé si alguien tenga algún comentario de esto. Bien. Pasemos entonces a... Sí, adelante. Estas son unas imágenes. Si se hace linkado por rotación, ¿podría sufrir una torsión?
No, porque la rotación se tiene el elemento y entonces en la parte superior se coloca una especie de collar y entonces lo que hace es irlo girando sobre el eje, no girando completamente como si fuera una hélice de perforación que gira por los 360 grados, pues, sino lo que va haciendo es como derecha, izquierda, con una fuerza ya vertical eh, para poderlo encajar, para poderlo hincar. Entonces, esa parte de la flexión, la verdad es que no lo genera así porque no es tan grande como la de un hincado a percusión, que ese es el caso, ¿no? Entonces, no, los daños que pudieran llegar a presentarse por flexión, la verdad es que no, no son representativos, ¿vale? Igual Sí, en sí, el caso sí. de la vibración, no de nada, igual en el caso de la vibración, ¿no? Ese es todavía menos. Pero insisto, estas dos condiciones están muy de la mano con el tipo de material. Un criterio general para que nos demos una idea pudiera ser que los pilotes a hincado serían en suelos, pues a lo mejor duros, arenas densas, que hay que encajarlo, ¿no? Que hay que clavarlo, en, en palabras coloquiales. Arenas medias, suelos medios en cuanto a consistencia. Estamos hablando a lo mejor sí de una oscilación, ¿sí? Como una especie de tornillo, o sea, sin darle la vuelta completa, pues. Y en el caso de la vibración, es así definitivamente en materiales más sueltos, arenas sueltas a medias, densas, ¿no? Materiales de consistencia blanda a media, ¿no? Más o menos para que tengamos un criterio en general, claro, ¿no? Bien, estas son algunas imágenes. En la parte inferior izquierda, se las voy a mm, marcar en rojo. Podemos observar el cómo son unos pilotes de acero con punta. ¿Sí? Como comentados, no es que esté así la punta como un lápiz, por supuesto, son puntas truncas, sin embargo, son de mucha utilidad, ¿no? Esos elementos, si se dan cuenta, en la parte de segundo plano, se observa que son pilotes huecos, o sea, son circulares, sin problema, ¿vale? Muchas veces estos pilotes se rellenan de concreto para incrementar su rigidez y resulta bastante bien. En las imágenes de abajo se tiene una imagen mucho más abierta, la otra mucho más cercana en cuanto al sistema de hincado de pilotes. Si se dan cuenta es un campo, o sea, hacemos un campo, otra vez, cuidando que trabajen de manera individual, no en grupo. Que recuerden que la suma, la, la carga total de un grupo no necesariamente es la suma de la carga individual de cada elemento, ¿vale? Y en la foto de la derecha lo que observan es precisamente un elemento, un martillo de hincado, ¿vale? El que va impactando, impactando, impactando para encajar el elemento. ¿Bien? Bien. Ahora, vamos a identificar las de concreto. En general, las de concreto, como comentamos, se dividen en dos categorías. Los concretos prefabricados o los elementos de concreto prefabricado o los que están elaborados en el lugar. Comentaremos ambos. En el caso de los primeros, se considera un refuerzo con el fin de soportar el momento flexionante durante su levantamiento y transporte. Es decir, en los elementos prefabricados, desde la planta, se considera principalmente en la parte superior un incremento del esfuerzo de acero, pero no por acción de cargas verticales en el momento en que lo colocamos, sino ese refuerzo está pensado principalmente para soportar la maniobra de carga, traslado, descarga, izaje y colocación. Toda esa maniobra es lo que puede llegar a causar daños en el elemento prefabricado.
Entonces, ¿están de acuerdo? Imagínense todo el trayecto en la planta. Se elabora, se coloca en una estiba. Cuando vengan los camiones para transportarlo a la obra, pues hay que, llegando al punto, descargarlos otra vez, tener un lugar de almacenamiento de estiba para, llegado el momento, entonces, con una grúa, ya con la perforadora que va, o con los equipos para el hincado, pues se toma, se hace el lisaje, que es colocarlo de manera vertical, y entonces empieza la hinca. ¿Vale? Todas esas acciones son de cuidado en el elemento prefabricado. ¿Sí? Bien. Ventajas. Es un tanto cuanto lo que ya habíamos revisado en la sesión anterior. Menor control de ADM, ya sabemos a qué se referencia. No importa la presencia de material suelto, no importa la consistencia de estratos y sin la perforación previa. ¿Vale? Desventajas. Difícil transporte, lo que comentamos hace un momento. No se puede modificar la dimensión, también ya lo platicamos la sesión anterior. Se requiere área de almacenamiento y posibles daños estructurales durante el hincado. ¿Vale? Todo esto ya lo habíamos comentado. Ahora, pasemos a unas imágenes. Comentábamos que la gran mayoría de los elementos prefabricados son de sección cuadrada. Sin embargo, como pueden ver en la foto izquierda superior, son de sección 2 octagonal. Hexagonal también pueden ser, pero bueno, también vale la pena identificar que otra vez estos pilotes, aquí los tienen una punta, ¿vale? Ahí está trunca, pero bueno, sirve también para ayudar a encajar el elemento. Y en la foto de la derecha, pues se tiene ya un equipo que ayuda a percutir el elemento de cimentación. También dense cuenta que están, pues, no tan cerca como los de acero, digo, ahí son por cuestiones de diseño, aquí un poco más separados. ¿Bien? Sí, adelante, Aldair. Una pregunta, ingeniero, ahí cuando se conecta ya la losa, por ejemplo, si estuviera cimentado sobre losa, con la pila, se hace, queda simplemente apoyada o se hace una especie de empotramiento. No, se hace un empotramiento. En la parte superior se descubre el acero para construir el cabezal, el dado, el cabezal, ¿no? En las cimentaciones profundas les llamamos cabezal. Se construye el cabezal para darle un comportamiento mecánico a todo el campo. ¿Vale? Entonces, eso se contempla eh, para que en la parte superior se retire el concreto, se descubre el acero y entonces se haga el amarre con el cabezal. Esa es buena pregunta, ¿eh? Ok, ingeniero. Sí, con gusto. Bien. Luego, las coladas en el lugar. Ya también un poco de lo que habíamos platicado. Podríamos decir que en general, perdón, este tipo de cimentación es la más recurrente, hablando de cimentaciones profundas o técnicas de cimentación profunda, las pilas. Se van a encontrar muchísimo en pilas. De ahí la intención de enfocarnos en este principalmente. Aprovechando un poco el tema, no sé si ya les he platicado que estamos en cuestión de gestión, bueno, un servidor, para invitar a un ponente que nos hable precisamente sobre diseño de pilotes de acero. Me están por confirmar la fecha, va a ser fuera del horario, ¿no? Pero sí, por supuesto, pediré que estemos muy al pendiente y les haré saber la fecha lo antes posible para que también puedan programar sus actividades. Considero que a muchos de nosotros, a la gran mayoría nos conviene que fuese viernes. Sabemos que los viernes baja la actividad en general. Entonces la he solicitado viernes a reserva de la disponibilidad de horarios del ponente y es una actividad que acostumbra hacer recurrentemente en esta sección
de diseño geotécnico de cimentaciones para complementar el tema de diseño de pilotes de acero. Esa es la intención, pilotes de acero. ¿Vale? Si bien es cierto, nos vamos a enfocar a pilas de concreto, insisto, la razón es porque nos vamos a encontrar muchísimo en el campo. Muchísimo. La verdad es que es la técnica que más se ocupa. La que más se ocupa. Entonces, una vez que ya tengamos la confirmación, yo espero que esto sea esta semana, ya les haré saber también. ¿Vale? Por supuesto, sus otros compañeros estarán invitados, no nada más de la otra sección, sino en general. ¿No? Será en línea y bueno, tenemos esa ventaja hoy en día. ¿Vale? Pues vamos a aprovechar, que nos queda. Bien, después del anuncio parroquial, retomemos entonces el tema. Ya es algo que habíamos comentado. Las ventajas, bueno, no requiere almacenamiento, podemos variar la longitud, es un elemento que trabaja monolítico, podemos instalarlo con boleos y gravas, lo que los pilotes no, aunque sea de concreto, aunque sea de acero, es complicado. Sí es cierto que podemos insistir en algunos tramos, por supuesto, pero sí corremos un riesgo, ¿no? En cambio, en las pilas, como perforamos previamente, con el equipo adecuado, perforamos lo que sea. ¿Vale? Podemos atravesar lo que se ponga enfrente, pocas palabras. Y bueno, evidentemente por dimensiones, mayor profundidad, un trabajo monolítico, podemos alcanzar mayores capacidades de trabajo. Desventajas, la misma perforación, ¿no? Ahí es un hándicap. Se complica con estratos sueltos, por supuesto, no se tiene un control adecuado de acabado del elemento. Eso es muy importante porque es difícil garantizar que el elemento sea regular, sea continuo, inclusive que haya cumplido la profundidad de proyecto. ¿Vale? Si se cuenta con muchísimos inconvenientes en el sentido del proceso constructivo, que la empresa no tenga la experiencia, el material sea complicado, presencia a nivel freático, o sea, varias sumas de factores, sí deberemos de tomar en cuenta, revisar esos elementos, esas pilas. ¿Vale? Hay técnicas que nos ayudan a eso, no destructivas de manera indirecta, que de unos años a la fecha se están haciendo mucho más recurrentes, que es una, pruebas de integridad de pilas. Esa es una. ¿Vale? La realidad es que es muy, muy ocupada a la fecha. ¿Vale? Bien. Bueno, incertidumbre en el fondo del barreno no se permite empalmar elementos. De esto ya lo habíamos comentado. ¿Vale? Bien, aquí yo les comparto algunas imágenes. La foto de la derecha es de un apoyo para un puente. Están en pares las pilas y ya sobre lo que ustedes ven, que en el fondo de la imagen vamos a aprovechar y es un ADM metálico. ¿Vale? Están hincados láminas de acero para contener el material de manera preliminar. ¿Sí? El sistema de arriba, si lo observan, es su sistema de troquelamiento, ¿vale? Que mantiene estable todo el perímetro apoyado con el ADM metálico. En la parte inferior, ustedes observarán ya los aceros que sobresalen de las pilas, listos para ser colados ya con el cabezal y luego unirse. Ahí están con los aceros. ¿Sí? En la parte inferior, lo que ustedes observan son imágenes de las herramientas que se ocupan. En la parte inferior izquierda es un bote corona. En la parte inferior ustedes pueden observar unas brocas, ¿sí? Se llaman brocas punta de bala, que nos ayuda precisamente a cortar. ¿Sí? Este tipo de herramienta, el bote corona, sirve para extraer roca. ¿Vale? Y a la extracción se le conoce coloquialmente como queso. ¿Vale? Son los quesos. ¿Sí? En la parte derecha es una foto de la construcción de la cimentación de torre de rectoría. Ustedes pueden observar también diferentes herramientas, ¿sí? Bote corona, bote de corte. En el extremo derecho hay una hélice también de corte que nos ayuda a ir avanzando en la perforación. ¿Vale? Bien. Y bueno, pues ya por último tendríamos lo que son las pilas con madera. Las pilas con madera
no son otra cosa más que de troncos de árboles en los que se cortan la rama y la corteza. Se le genera un tratamiento para evitar el ataque tan abrupto que pueda llegar a tener a través de microorganismos. Sin embargo, no, en algunos casos no es obligatorio, depende de las condiciones del material, ¿no? Qué tanta carga orgánica tenga el material que va a atravesar este tronco. Longitudes variables de 10 a 20 metros. Por supuesto, los troncos. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar abeto y pino. Son los troncos que más se ocupan, abeto y pino, por las condiciones de longitud, de diámetro y de calidad, ¿vale? Porque, similar a los pilotes, se hincan. Se les coloca en la parte superior un capuchón. En algunos casos se le habilita una especie de collarín en el cabezal, en la parte superior un collarín, un aro de acero, para poder confinar y en el momento de hacer el hincado, pues podamos tener una adecuada colocación. ¿Vale? Permítanme un par de minutos. Ya de vuelta, gracias. Entonces comentábamos, se les coloca un collarín para soportar el mecanismo de hincado, ya que de lo contrario puede astillarse, comúnmente se le conoce como florear. ¿Vale? Bien, ¿cuáles son las ventajas de las pilas de madera? Que insisto, aquí en nuestro país no es común. Sin embargo, sí valdría la pena identificar ahí áreas de oportunidad para el uso de estas técnicas. Ventajas es de fácil manejo,
económico, no realmente a comparación de lo que se dice, la madera para el uso en la construcción, que se ha dicho de paso, es un consumo bastante importante, pues sí, es económico realmente, muy económico diría yo, apropiados en terrenos blandos, por supuesto. Aquí vale la pena comentar, si bien es cierto, lo revisaremos el concepto y la técnica en el siguiente capítulo, lo que es este procedimiento que son el uso de inclusiones. Se cataloga como un método de mejoramiento masivo de suelo y nosotros lo tenemos identificado con columnas de grava compactada, con inclusiones, que son columnas de grava compactada o columnas de concreto simple, que se consideran inclusiones rígidas. También podríamos incluir lo que son las pilas de madera. Se tienen referencias históricas que muchas de las construcciones, principalmente en el centro de la Ciudad de México, inclusive en nuestra ciudad, como primeras ciudades fundadas por los españoles después de la conquista, se ocupó esta técnica de encajar troncos de madera, a lo mejor no de 20 metros de altura, no tenían los medios, pero sí, a lo mejor cortos, de 8 o 10 metros de altura, encajarlo en zonas blandas, principalmente en las zonas del lago, zonas cercanas a los ríos, lo que era la Gran Tenochtitlan, pues para rigidizar el medio y poder llegar a construir sus edificaciones. Bien, desventajas. No se permite el empalme. Si bien es cierto, existen algunos conexiones, debido al incremento del diámetro, pues sí pueden llegar a generar complicaciones en el momento del hincado, ataque de organismos en agua o en seco, eso por supuesto, más en agua, claro. Verificación de calidad en el elemento, que son estos arillos, ¿no? Si han tenido oportunidad de ver un tronco cortado, observamos las vetas, ¿sí? Entonces, mientras menos vetas tenga, mejor, por cuestiones de calidad, ¿vale? En cuanto a la aplicación, ¿vale? Y bueno, cuidado en el hincado, como ya habíamos comentado. Bien, aquí yo les comparto algunas imágenes, que es el uso de la madera. Bueno, observamos estructuras hechas de madera, por supuesto, pero que sí, presumiblemente, están desplantadas con también los troncos en pues, algunos muelles, algunas construcciones. Puede ser, insisto, la industria de la madera considero que es una muy buena oportunidad, ¿no? Por ejemplo, en la construcción en la sierra, en lugares poco accesibles o alejados para la industria del concreto y el acero. Evidentemente estamos hablando de madera controlada, no sobreexplotación, no del tráfico, y entonces, bueno, es un mercado que ofrece, considero, buenas oportunidades. ¿Algún comentario de esto? ¿No? Ok. Inge, bueno, una Sí. pregunta. ¿Cómo se podría diseñar una cimentación con madera, ya que pues ¿Hay algún obviamente no es recubrimiento un para la madera? elemento homogeneizado? Bueno, no es como que tenga las mismas características todo el elemento. ¿Qué Sí, factores de seguridad se emplean o cómo? sí, digo, estrictamente tampoco el concreto tiene las mismas características, ¿no? O sea, porque tenemos, de alguna manera, guardando las proporciones, tendríamos la misma incertidumbre en el hecho de que lo que platicamos hace un momento en la sección de pilas coladas in situ, el proceso constructivo, ¿no? Nosotros la dibujamos y las tenemos en los libros así muy lineal. La realidad es que es completamente diferente a lo que nos imaginamos, porque pues al final dense cuenta que la cimbra es el mismo suelo que lo confina. Entonces es algo similar en cuanto al uso de la madera. Ahora, el criterio de diseño de la madera va un poco también ligado a su uso como elemento de inclusión, de mejoramiento masivo de suelo. Entonces, bajo este concepto se tiene, porque también, y está relacionado a la inquietud de hace un momento, de Aldair, ¿cómo los conectamos? ¿Cómo los conectamos con un cabezal? Ahí sí no hay, digo, a lo mejor sí podremos atravesarlo ahí con un acero y luego amarrarlo, o sea, no me aparto,
pero la realidad es que no está desde ese punto de vista, ¿no? O sea, me refiero a que no hay un desarrollo tecnológico o un diseño que aborde esa parte. Entonces, por lo regular se considera como un elemento o un sistema columna-pila. Y bueno, sí, evidentemente tendremos que conocer las características mecánicas de la madera, claro. Por eso les comentábamos, el pino y el abeto son los más comunes. No son los únicos, pero sí los más comunes. Y así como conocemos el módulo de elasticidad del concreto, conoceremos el módulo de elasticidad de la madera. Si no lo tenemos, bueno, pues está el laboratorio para realizarlo, que es lo más recomendable. ¿Sí? Porque aunque haya pino en, bueno, no sé si en todo el mundo, pero en gran parte del planeta, pues son diferentes condiciones climáticas, lo que genera también diferentes características mecánicas del elemento. Entonces será algo muy similar en esa parte, ¿no? No sé si también, creo que Surizada ahí tenía algún comentario, ¿no? Sí, Inge, sobre el recubrimiento que le pongan a la madera. Sí, el recubrimiento principalmente habla para evitar la agresión de organismos. Ahora, también es otra situación. En depósitos con gravas, con boleos, pues ese recubrimiento puede topar con una grava y se raya y pues ahí ya quedó el recubrimiento. Eso no lo vamos a saber, jamás. Nosotros podremos hablar del mejor recubrimiento y una colocación perfecta, pero en el momento en que encontremos una grava y empiece ahí a rayar y a desprender el recubrimiento, eso no lo sabremos y es, pues diría yo que imposible de saber, ¿no? Porque como hemos platicado, pues es un elemento ya enterrado, ¿no? Pero sí, por supuesto, la buena intención está. También lo mismo sucede en el acero, ¿vale? Se coloca un recubrimiento, no siempre, pero sí. ¿Algún otro comentario? Ok, bien, pues vamos a terminar la sesión a unos pocos segundos de que cierre la aplicación y nos conectamos el día de mañana para continuar nuestro temario. Que les vaya bien, saludos, buena semana, bye. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Mañana, hasta luego.